Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vosaltres en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit comencem la segona temporada de trobades amb creadors a la Biblioteca de Catalunya, un espai dedicat a la preservació del patrimoni cultural català, que cumple aquest any 100 anys de vida. També estem celebrant el començament de la segona temporada, que és un logro molt gran per nosaltres i estem molt contents. Welcome to everybody, all our followers around the world. Welcome to the Library of Catalunya, the National Library of Catalunya, an institution that is this year arriving to its 100 years of existence. And we are extremely happy today because we are starting our second season of encounters with creators who live and work in Catalonia. Tonight we have 3 creators who are, as always, very interesting. Our first creator is Gustavo Deco, Dr. Gustavo Deco, who is a researcher of the brain and the director of the Center for Brain and Cognition at the University of Pompeu Fabra. We also have Esther Bonal, the director of Xamfrà, a school of arts who uses arts as a way to integrate social integration tool. And we have Andreu Meixide, a documentalist and an architect who is the director of the Creative Commons Festival in Barcelona. So welcome to everybody, welcome to Catalunya, to people who are around the world. And the first guest tonight is Dr. Gustavo Deco. Welcome. Yeah, thank you, Patricia, for the invitation and for the introduction, and of course for organizing this. I think it's a really amazing and exciting event. So as Patricia already mentioned, my main field of interest is neuroscience. I am working at the University Pompeu Fabra at the lab of the Center of Brain and Cognition. And in particularly, what the main question in neuroscience, as you can imagine, is try to understand the brain. So this is a very broad question, but we are trying to follow the scientific way of trying to answer that question and to be so concrete and specific as possible. So in particular, in my case, I am leading one of the labs there, which is the lab of theoretical and computational neuroscience. So meaning that our approach and our methodology for trying to understand what the brain is doing is more theoretical. So what we are trying is to understand the underlying phenomenology of a specific brain function and trying to discover in which way or which mechanisms underlie those specific brain functions. So at the end of the day, what we are trying to answer is in which way the brain encode, process, and compute very specific and different type of information. So let me, perhaps just to be more specific, try to give you an example so that you get the kind of more pedestrian type of feeling or flavor of what we are speaking about. So for example, one of a very typical type of function, which is very interesting because it's absolutely essential for our survival, and we are applying as humans or as animals, really practically in every second of our life, is the decision making. So we are trying to understand in which way the brain, our brain, are making different decisions. I mean, it sounds like trivial, but you can imagine that it's a question that's even
before the neuroscience time and before the Galilean style of making science was trying to answer by different type of philosophy. For example, just very trivial and without going into the deep, I mean, in which way we do a decision? Is just in a random way? So I just take a stochastic random decision, or we are trying, for example, to make a decision by using our rationality, by being optimal in some sense. So we don't know the answer. And we are trying to understand in which way we compute that particular decision and how this is computed in our particular hardware, so how we compute this in the brain with neurons, synapses, with biophysics and chemistry. So for example, we are trying to study very, very specific type of decision making, very simple type of decision making, what we call nowadays perceptual decisions. Perceptual decision is, as I said, we apply this every second. For example, I try to decide in which way I will walk. So it's clear that I will try to walk in the direction of a door and trying to avoid different obstacles. So actually, it's are very simple type of decisions. So, and nowadays we have the possibility to describe the phenomenology of the brain associated with these different or made during the process of making that decision. For example, if I try to decide or to discriminate between two faces, then I can observe the behavior of that particular person during the discrimination. For example, I can evaluate the reaction times, I can evaluate how good they are. Is the reaction times always the same, even in the case of a simple decision, of an irrelevant decision, or it's different when the decision is much harder or it's much more relevant? How good I am. I am always equally good? Well, I think as humans we are very much aware that we are not always equally good because we do a lot of errors. But we are trying to answer that, I mean, of course, from a scientific point of view. Not only macroscopically, as I just said, at the behavioral level, but nowadays we have a lot of new technologies which are allowing us to look really at the brain during the making of that decision. So when I compute a very particular and specific decision, I can, for example, observe the activity of the brain in the human or in different animals with a neuroscanner. And I can, for example, observe in which level of activity are observing in the different part of the brain. So is all the brain activated, or is only locally very specific parts of the brain activated, and in which way are activated? And that helps us a lot to try to understand the computation of the decision. A third way, just to cover all the levels, so we already have seen the macroscopic, the more mesoscopic biophysical level, and we can even go to the microscopic level, usually in animals, from time to time also in humans, where we can insert electrodes and monitor basically the way in which specific neurons, so really at the cellular level, behaves during the making of a decision. But the key question, and here is where we come, is that we can accumulate a lot of phenomenology related or correlated very strongly with that specific function, in our case, decision making. But the key question is really now to make sense of that phenomenology and to come up with the mechanism. So what is hidden behind this phenomenology? I mean, this is absolutely usual in science. I mean, it's the way how the physics or chemistry was so successful. In biology, there is a certain tradition which is more attached to the pure phenomenology, but that's, I think there was a radical change end of the 20th century, and of course, during the first decades of the 21st century, where we discovered that we cannot make sense intuitively from all this phenomenology, and we are obliged really to come up with models, with theoretical models, which explain us in which way this phenomenology is related or is revealing some very specific mechanism. And that is what we are trying to answer. Another very, very simple example, just to give you a totally orthogonal type of example is, and which is very popular and it's a kind of hot topic nowadays in neuroscience, is observing now
not the brain when it's solving a very specific function or observing a very specific microcircuit, but observing the brain, for example, when it's doing nothing, what we call the resting state, the spontaneous state. And we can observe the whole brain during that process and try to understand the global mechanism in which the brain is working. And just the last word, of course, the interest is not only academic, but if we try to understand how the healthy brain, the human healthy brain, works, we can have a chance of better understand what is breaking down in disease and trying to do something at the clinical level, so as an application. So thank you very much. Thank you very much, Gustavo. Yeah, it's really very interesting what you do, but I think it's more interesting, at least for me, to see what had been your path, because you started as a physicist. Were the results of a series of many decision-making. And yes, I study originally, so my background is actually in atomic physics, so in Argentina. I have done my first PhD in a field which is called quantum electrodynamics, which handles the way how the sub-world, so the atomic level behaves and so how was this path? How did you get to the neuroscience? Well, that is interesting. Actually, physics, and in particular atomic physics, of course, as you can imagine, is absolutely an exciting field, and I love it. I mean, I still love that, I have to confess. But at some point, I realized it, especially when I was teaching and when I was doing my research, that actually the type of research that we do nowadays in this particular field, in atomic physics, is very complicated, very complex, but somehow boring, in the sense that all really the exciting discoveries were done during the first decades of the 20th century, when people discovered the subworld of atomic subparticles, so the discovery of quantum physics. And therefore, I always had a kind of nostalgia. I mean, and say, well, that is really exciting because the methodology is fancy, but actually it's not so relevant what we are doing. And after 2 years postdoc that I started to do in France and in Germany, I decided that I wanted really to go for a more challenging field, and in neuroscience it's exactly the opposite. So it's a new ground. I mean, actually there is a lot of phenomenology, but there is basically no theory. So now in my lectures, I proudly say to my students, they said, now we are in the creating 20s the field of the quantum physics, because now we are creating everything. We are almost in the 20s of the 21st century. Exactly, that is the case. So that's great. And also I was amazed when we were talking about how before, I mean, not long ago, I remember 10, 20 years ago, we studied the brain, these maps of the brain, just showing kind of geographically zones to do certain activities. Yeah. But now it's just more about the networks that are below that. So yeah. How is that? Well, that's actually very interesting from a philosophical and historical, mainly, point of view. I mean, of course, we are always biased by the type of technology that we are using, and because basically the most plastic and biophysical type of methodology that we were using was single cells recordings, which are extremely local and very specific to brain function. Then we were biased to think that really the brain is solving all the problems with 1 neuron, or with 10 neurons, or with 100 neurons. Then in the 80s, 90s came all the years of the technology of neuroimaging, where we again can see now the whole global activity of the brain, but still people were biased in trying to think and to look really for very specific local regions in the brain, trying to be correlated with whatever task we are interested on. And now, actually, and I think it's really very, very recently, and I think it's related with really with the theoretical knowledge that we were able to gain during the last years, we discovered that makes no sense.
and that in reality it seems to be the case that the brain is really working so efficiently and doing so many complex functions because it's working extremely in parallel and in a network. So all these different brain areas which are activated, of course, as we measure with all these technologies, in reality are working together. And therefore integration or network is nowadays the key word. You see that I'm thinking now that it's kind of a paradox that now that we are in the time of networking because of internet, is that we are probably able to see that the brain, I'm kind of projecting what is our own society, we can see now that the brain is about connections, absolutely. About pathways. And there is a field in science now which is called actually complex system or network systems, and the same type of technologies and mathematical framework that we use for describing, as you mentioned, internet, for example, is exactly the same type of technology that we use for trying to understand the brain. For example, just a little aspect. I mean, you know that the topology of the internet is very particular. It's what we call nowadays a small world. Mm-hmm. So meaning that the path between different species across the world is relatively short. It's like in sociological relationships. So actually it happens to me. When you sit in a plane going from Paris to Frankfurt and you sit, of course, near some other person and you start to speak with him, I mean, making relationship, I mean, there is a path of probably 5 peoples. Mm-hmm. And then you discover that you have something in common with that person. Well, in the brain is exactly the same, and that is, of course, extremely efficient because one neuron in the posterior part with one neuron in the anterior part, which are really far away from each other, if we have also a small world type of topology, then they can connect very efficiently and very rapidly. But this adds a level of complexity to the study of the brain and also to the possibilities, for example, for finding or trying to understand certain pathologies or even normality. Because exactly. If it's in such complex connections and unpredictable, probably too. Well, this is actually the challenge, and we are trying to go in that direction. And basically, as I mentioned at the end of my really brief speech, was that in a clinical context, I mean, perhaps the way how we integrate information, so if the network is working properly or not, could be a very good biomarker for different types of disease. What interesting. But now I have to read the questions from people who are connected. So there's somebody saying, how decisions vary from culture to culture? What is this? A hard question. Yeah, that is very difficult to answer. Of course, I mean, as I said, I mean, in order to be able to answer this type of question, one has first to answer the most simple type of question. So how we make a very simple decision, how we discriminate between two phases. Actually, this is even in the discrimination of two phases, there is a cultural component. Because if I have to distinguish two Caucasian phases, and we are Caucasian, for me it's very easy. But as you know, when we go to Japan or Chinese, we have the impression that they are all equal. Of course, not for the Japanese. They can distinguish very well. Because we don't have the cultural markers. For them, we are all equals. Because we have all these big nose. I mean, so meaning that there is a strong cultural component on that. But how exactly that interact, even at this very basic perceptual level, is very difficult to answer at this point. I mean, but we will come to that. And when you were also talking about how in specific pathologies you can, now you were also mentioning in certain types of depression or Parkinson, you can now identify the specific place to act on it. Actually, the tendency nowadays is really not to identify a particular place, but to identify a particular failure at the network level. So what is going wrong in major depression, in schizophrenia? Parkinson is more focal. So there are many diseases which are very focal by definition. For example, epilepsy or a stroke. I mean, they are focal by definition because the damage is focal. But the effect
could be really at the network level. So the challenge nowadays is really to identify which kind of biomarkers, which are mainly aiming to describe that network level, are more informative for first detecting this type of disease and perhaps teaching us something about how we can deal with that, probably going into therapeutic treatment. I mean, it gives big hopes, but at the same time it's kind of scary because it's such a complexity, how to discover all these, that's not so scary. connections. I mean, that's fantastic. Oh, that's great. That's why you are doing what you are doing. How is working in Catalonia for you? It's a pleasure. I mean, actually, I think I told you before this meeting, I was working in Germany and I have a very good position there. But at some point, my family, my wife is also from Argentina, and as you can imagine, there are some cultural differences, not in the making of decisions, but in the normal life when you live in the north. And we decided at some point really to go to a more normal country. So that's cultural too. So, and at that point, really, by casualty, I was contacted by ICREA, so the Institut Catalán de Recerca y Estudis Avançats, and which is actually a very singular thing in Catalonia, I have to say, and it's not typical at all in Spain, because they were interested really in catching people just because of their CV and not because of their nationality, friendship, or familiarity, or whatever. And so they have done a very good offer, and I have to confess that really at that point my decision was a very difficult decision. It was really more family-oriented, so say, well, okay, I have fun until now in this life, I do something for my family. I have to now to say that was an excellent decision also from a professional point of view. I came here 12 years ago, and I really further developed scientifically, exponentially, and I met really a country that I was absolutely not aware of, and it's fantastic. So I am a happy no Catalan. That's great. And how many groups of research you have within your center? In the Center for Brain and Cognition, we are nowadays 8 groups. Actually, most of them are ICREAs. So with different orientation. I mean, actually, all the other groups are more at the experimental level, engaged with different technologies, and we are in total like 120 people. Wow. So most of them postdocs, so most of them senior researchers, and most of them from abroad. I would say, I mean, I don't know now by heart the statistics, but I would say over 90% are people which are not from Spain, of course not from Catalonia. So it's really a natural, really focus of abstraction. Thing which is not difficult. I mean, I think we are doing reasonably science, but to try to convince a person to come to a lab doing pretty well in a nice country is relatively easy. So. To come to Barcelona, that's already that's helped the making of the decision. But thank you very, very much for presenting your work, for talking about your interesting pleasure. Thank you for the invitation. And we will be in touch, and at the end we will see each other again. Thank you, Dr. Deco. I ara la nostra segona convidada és una dona molt energètica, molt vital, molt entregada al seu treball, i és directora coral que també ha estudiat farmàcia, m'ha dit, i és la directora d'una escola que utilitza les arts, especialment la música, com una eina per a la integració social. Benvinguda, Esther Bonal. Bon vespre. Parlaré tot el clar que pugui, però estic sense veu. Xamfrà és un centre que està ubicat aquí, molt a prop de la biblioteca, al barri del Raval, de la ciutat de Barcelona, i neix fa 11 anys per donar resposta a una necessitat educativa. Una necessitat educativa que nosaltres percebem com
una falta de connexió entre els diferents col·lectius que viuen al Raval, amb el sentit que al Raval hi trobem persones veïns de tota la vida, que sempre han estat aquí al barri i que es coneixen totes les pedres de la biblioteca i totes les tradicions del barri. Hi ha moltes persones que van arribar als anys 60 o 70 amb moviments migratoris de dintre de l'estat espanyol. Un altre col·lectiu important de persones que van arribar a dels 90 provinents d'arreu del món. Després hi ha bastants veïns que s'han llogat un loft aquí al Raval i que són gent de la burgesia catalana, però muntanyes d'entitats, entitats socials, culturals, turístiques, lúdiques, etc. Quina necessitat educativa detectem les persones que treballem aquí al barri? És que fa uns quants anys que hem detectat que aquestes capes són impermeables entre si i que el seu contacte sovint el que despertava o desperta és indiferència, quan no desconfiança o quan no violència. La manera de prevenir això, i en aquest sentit des d'un punt de vista mèdic parlaríem de profilaxi, la manera de prevenir això entenem que és treballar amb els infants i amb els joves. I el que fem és generar un espai, que és xamfrà, que és un espai que ens agrada dir que no és una escola, és un centre de música, teatre i dansa, on els nois i noies i els infants del barri es troben per fer activitats conjuntes, d'un any del curs i un any darrere un altre. Xamfrà donarà per sempre, mai s'acabarà, i espero que n'hi hagi més. La idea és fer servir les arts en el temps com a elements de connexió i de contacte i com a aprenentatge de convivència. I per què amb les arts amb el temps? Treballem amb les arts amb el temps perquè la música, el teatre i la dansa són efímeres, per tant demanen l'atenció en el moment i a més permeten que persones diferents, amb habilitats diferents i capacitats diferents, facin un producte conjunt i que el resultat sigui harmònic. I que a més, perquè el resultat sigui, és necessari que tots hi siguin presents. Per tant, és inclusiva la pròpia naturalesa d'aquests llenguatges. Si la treballem així, és una bomba de rellotgeria. És una arma de construcció massiva de convivència. I els 10 anys que portem de trajectòria i els adolescents que tenim ara ens ho recorden cada dia. Amb lo contents que estan, amb com expressen lo bé que se senten i amb com volen ajudar els més petits i a incloure's a dintre del projecte. I això és bàsicament xamfrà. Jo no trigo ni 6 minuts a explicar-vos-ho. Una cosa important que crec que té xamfrà és que la realitat educativa, per desgràcia, en aquest barri i en altres a la ciutat de Barcelona, és que hi ha un alt nivell de segregació escolar. Això vol dir que les escoles públiques, principalment, de molts barris, els pobles, les integren nens i nenes amb uns percentatges més alts de possibles dificultats educatives per qüestions diverses i moltes vegades amb un percentatge molt més alt de persones que han nascut en famílies provinents d'altres dels moviments migratoris, que no és proporcional amb la quantitat de veïns que poblen aquests barris. Perquè hi ha famílies que decideixen portar els nens a escoles privades o concertades. Si volem treballar la convivència i la inclusió social, entenem que els hem de barrejar. Ens hem de barrejar. Si no ens barregem, no ens coneixerem. Si no ens coneixerem, desconfiarem. Per tant, hem de generar espais de generositat i de confiança. Per tant, a xamfrà, els nens o paguen molt poc o no paguen res, i els nens que poden pagar més o les famílies que volen es fan amics del projecte i ens ajuden. Així establim solidaritat entre famílies i la cosa funciona i va endavant i durarà sempre, sempre. I ja estic. I molt bé, moltes gràcies. I ara tenim temps per arreglar això perquè fa un soroll horrorós, horrorós, que no sé per què.
Déu meu. Com es diu en anglès? Awful. Awful, awful, terrible. Awful. Terrible. A ver, si lo logramos. Sí? ¿Millor? No I sé. queda com una cosa decorativa molt Molt bé, molt estupendo. bonica. Sí, molt bé. Estem decorats. Estem decorats. Molt bé. Però jo sempre que et veig estic molt emocionada perquè jo he anat a la teva escola i una cosa és que tu expliques aquí, una altra cosa és veure aquests nens interactuar, cantar, ballar i ver nens de totes les diferents procedències socials, culturals, racials. Com es viu, perquè ja porten quants anys? 11. 11 anys. Com has començat aquest projecte? Vam començar amb un institut d'aquí que ens van deixar l'espai i vam començar amb 16 nens. Ara en tenim 300 i ja estem treballant també a la Barceloneta, això continua fent molt soroll, Sí. ja molt llunyo, a la Barceloneta i volem començar també a Ciutat Meridiana, que és un barri que no sé si ho sabeu, però és el barri que té més desnonaments d'Espanya. O sigui que és un barri que s'ho està passant molt malament. On es necessita Hi ha moltes necessitats educatives. Per tant, hem d'anar a treballar allà on fa falta. I com que de moment no ens ha tocat la loteria, anem buscant recursos allà on sigui, a sota les pedres, però el que és molt important és ser-hi, és perseverar. Tenim grans exemples a Llatinoamèrica, començant per el gran Abreu, que va fer tot el sistema d'orquestres de Venezuela. Jo vaig conèixer a Colòmbia, el teu país, la Red d'Escoles de Música de Medellín. Abans d'aquestes escoles hi havia una altra en una ciutat que es diu Ibagué, que t'he de contar. Una història molt bonica de la música des de fa més de 60 anys, en un conservatori. I en Colòmbia també hi ha la Fundació Batuta. Sí. Hi ha molta gent que treballa, molta. Jo sóc una optimista, perquè en el fons crec que hi ha molta més gent anònima que treballa bé i que treballa pel bé comú que no m'encantes, que també en tenim. També la música té un poder integrador, com quan tu estàs cantant en un cor, tots som iguals. Sí. I La música, el teatre i la dansa, abans ho intentava explicar, permet que les persones, encara que no tinguem les mateixes habilitats, si ho treballem d'una manera cooperativa i coral, el resultat col·lectiu és preciós. I a més, perquè sigui el resultat hi han de ser tots. Si hi ha un nen que toca els claves i no hi és, el trobaràs a faltar. No? tu m'has explicat també una cosa de l'escola on tu treballaves aquí al Raval, com s'ha transformat, que ha sigut molt bonic. Perquè quan jo vaig començar a treballar a l'institut aquí, eren uns anys molt complicats i venien, molts nens arribaven a mig curs i a mi em van dir, uns nens de tercer d'ESO, tú debes ser una profesora muy mala, porque nosotros, esto es un instituto cutre, estamos en un barrio cutre, y si te han mandado a dar música aquí, es que eres muy mala. Imagina't, la percepció de si mateix. Sí, i aleshores el primer objectiu i l'últim va ser pujar l'autoconcepte en el personal. I vam acabar el curs que ells deien, som del Terradell i hem anat a tocar a la Festa de la Diversitat de Sor Racisme i hem tocat al Palau de la Música i hem tocat, i els vaig portar a tocar per tot arreu. També imagina com canvia la percepció i les possibilitats de futur d'una persona que sent que pot fer qualsevol cosa. Una de les coses que més crida l'atenció amb infants i sobretot amb adolescents és la manca de perspectives de futur. Si li donem la volta a això, generarem motivació, prendran decisions i tindran ganes de lluitar i de tirar endavant. Llegir algunes de les coses que pengen els nois en les xarxes socials t'esperona a seguir treballant. Quan un nano amb possibilitats en música, però amb una situació sociofamiliar i socioeconòmica molt complicada, penja en el seu mur de Facebook, si algo te interesa, lucha por ello, que si te esfuerzas lo conseguirás, me quiero dedicar a la música y voy a trabajar para ello, te'n vas a casa fent saltets de la vida, saps? I aquestes coses són les que alimenten el dia a dia. A veure, ara sembla tot molt maco i hi ha molts conflictes,
hi ha fracassos. Però bueno, també forma part. I el Raval també és un espai tan interessant perquè hi ha una comunitat pakistaní, índia... El Raval és molt complexa, perquè a més el Raval és un barri on hi ha molta gent que està de pas. No és un barri... És un barri que té molta identitat, però que és molt canviant alhora. També hi ha la prostitució, problemes de la venda de drogues... Sí, a Xamfrà treballem amb mares i nadons, també amb la Fundació Escó, treballem molt en xarxa, amb entitats del barri, amb la mateixa biblioteca, procurem treballar en xarxa amb tot, però som molt poqueta gent, o sigui que hem de ser més. I necessitem l'ajuda de molta gent. També ara teniu uns programes per als fons. Si voleu, ja que ens veieu de tot el món, hi ha una campanya que es diu Teaming, que la podeu trobar a Xamfrà, www.xamfrà.net, que és €1 al mes. Si us feu teamers de Xamfrà, imagineu-vos que tot Barcelona fos teamer de Xamfrà, podríem fer xamfràs a tot el territori. A Catalunya i a Espanya i a tot arreu. I seria ajudant molt poquet tothom. O sigui que jo us animo, estigueu on estigueu, a fer-vos teamers. També hi ha altres artistes que s'hi han apropat al projecte. El Marc Parrot ens ha ajudat, el Manu Chao ens ha cedit els drets de la cançó Me Gustas Tu per la cançó per al Xamfrà? El Viggo Mortensen, que és un actor molt conegut, i també ha venut uns llibres i uns CDs d'uns poemes i els beneficis ens els ha cedit a Xamfrà. Esperem que avui molta gent del món també s'apropi a Xamfrà, clar. Sí, sí, sí. I quals són els projectes de futur de Xamfrà? Fer-ne més. Però no els faré jo, Jo treballo a l'Escola Superior de Música de Catalunya i soc professora del Departament de Pedagogia i estic veient cada any la quantitat de gent jove que surt ben preparada, perquè tenim gent jove molt ben preparada en aquest país, i que se n'hauran d'anar a treballar a la Quinta Forca, i aquí fan molta falta. Per tant, hem de generar ocupació en el món artístic i en el món de l'educació de l'art i en el món de l'art com a eina transformadora. També per construir la nostra societat. I tant. Sí, sí. Ai, moltes gràcies. Sempre surto molt contenta de parlar amb tu i molt inspirada. Moltes gràcies. Moltes gràcies per el teu treball, Esther Bonat. Gràcies. Continuem aquesta nit de connexions, de networks i de cervell, perquè tot està relacionat amb un noi que es diu Andreu Meixide, que és un arquitecte i també un documentalista que també té una vessant de treball social des del seu món del audiovisual. Ha creat el Festival de Creative Commons en Barcelona. Benvingut, Andreu Meixide. Bueno, gràcies. No sé si mentre regulen l'àudio, per si em sent bé, agrair a Patrícia i a l'organització i a la biblioteca per aquest espai fantàstic para acollir avui aquest acte de l'AI Cataluña. Yo creo que para hacer un panorama entero hemos empezado con el inglés, luego el catalán, yo lo voy a hacer en castellano porque soy hijo de gallegos y perfecto bilingüe, con lo cual con esto ya demuestro que Cataluña es absolutamente normal en cuanto a la convivencia de lenguas y plural. Yo vengo a hablar los tags, digamos, los conceptos que vengo a hablar. Bueno, antes de decir de qué vengo a hablar, tengo dos objetivos, que es intentar transmitiros lo que me gustaría en esos 6 minutos que Smai me marca ahí con el reloj. Y el otro segundo objetivo, que no lo voy a conseguir seguro, el primero espero que sí, es no caerme de esta tarima porque me suelo mover bastante y si me caigo, bueno, pues igual subimos un poco la audiencia y no está mal. Yo vengo a hablaros de Internet y de cine, o de cómo nos comunicamos a través del audiovisual, sea cine al uso, lo que conocemos por cine, o sea otro tipo de audiovisuales, e Internet. Es un tema bastante más prosaico, ya hemos visto un tema bastante menos importante, digamos, que la neurociencia o que la integración social, y espero que cuando acabe mi intervención siga siendo así, porque tendríamos un problema si no. Pero la pregunta que une los dos temas, cine e Internet, que me gustaría poder, que me pregunto constantemente en los proyectos que manejo, que manejamos los equipos en los que trabajo, son si estamos haciendo el cine hoy en día en el siglo XXI que vivimos, si estamos haciendo el cine con las herramientas que tenemos en el siglo XXI. Y la respuesta siempre es no, o casi seguro que no.
¿Y por qué? Lo voy a poner en un marco histórico mínimo de 3 frases, si puedo, para ponerme la pelota votando, para chutar a gol en los proyectos que luego os quiero comentar. La industria cultural, o la cultura más bien en Occidente o en nuestra sociedad, por decirlo así, durante el siglo XX se acabó de cuajar a nivel industrial, digamos, en base, por lo menos así lo creen los historiadores, en base a los criterios del capitalismo, es decir, en base a los criterios de máxima eficiencia y mínimo coste, si puede ser, y en base a, bueno, pues si hablamos de cine, hablamos del sistema de estudios americano de los años 40 y 50, que fue el paradigma del Fordismo, digamos, en cuanto a saber clasificar muy bien las películas, inventar los géneros, saber que necesitamos estrellas reconocibles para que la gente sepa qué quiere ir a ver al cine. Es decir, se hace como un gran supermercado, digamos, donde la gente tiene que saber qué quiere comprar y qué quiere consumir. Lo que sucede, ese sistema durante el siglo XX funciona y funciona muy bien, funciona en un mundo pre-internet, funciona en un mundo físico donde toda la cultura que se transmite es a través de objetos físicos, discos de música, libros, películas que tienen copias físicas que se llevan a cines físicos. Lo que sucede es que nos inventamos de repente o se aplica en la sociedad civil Internet. Internet es un antes y un después, realmente. Los historiadores de aquí, o las historiadoras de aquí muy poco, si no lo están diciendo ya, hay gente que habla incluso de la importancia de Internet como casi al nivel histórico que va a tener un calado social como lo tuvo la imprenta, es decir, incidir transversalmente en todas las disciplinas, no hablo solo artísticas, en todas las disciplinas, porque como antes hemos escuchado en la primera intervención, haciendo ese paralelismo con Internet de la neurociencia, nos articula ya no solo la manera de comunicarnos, sino también de pensar, de colaborar, de relacionarnos, en definitiva. ¿Qué sucede? Que Internet es un nuevo territorio de juego, es otro tablero de juego, tiene otras reglas diferentes a cuando no existía Internet. Entonces, todas las disciplinas artísticas que son digitalizables, es una palabra interesante, digitalizable, es decir, todas las disciplinas artísticas que se pueden transmitir con unos y ceros, y un emisor envía un disco de música a través de códigos informáticos que son unos y ceros y llega a otro sitio y se reproduce y se oye la misma música, todas esas disciplinas, ese trayecto, digamos, es diferente al que había antes, ya no es físico, es digital. Y eso sí o sí replantea, o tendría que hacer replantear, toda la cadena desde la producción, desde la concepción, cómo se hace la música, hasta la producción, la distribución y la exhibición. No hablo de la música simplemente, hablo también de cine, de literatura, evidentemente, ya digo, todas las disciplinas digitalizables. ¿Qué sucede? Que estamos allá en 2015, ya no estamos en el principio del siglo XX, ya estamos empezando a estar en la segunda etapa y es infinitamente difícil, muy complicado avanzar en ese camino. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque, lógicamente, los intereses de mercado establecidos durante el siglo XX son infinitos, hay mucha gente, es casi un cambio generacional, vamos a decir, porque hay grandes empresas que se resisten a dejar ir esa parcelita que se ha construido en base a la copia física. Pero son dos mundos, estamos conviviendo ahora mismo nuestra generación entre esos dos mundos, entre el mundo predigital, que somos todos nosotros en gran parte predigitales, y el mundo digital. Y esa colisión en la cual nosotros, nuestra generación, estamos viviendo, no siempre es agradable, muchas veces produce conflictos. En cambio, otras muchas veces produce cosas preciosas y produce nuevos ejemplos de gente que se empieza a relacionar y empieza a utilizar el pensamiento en red, el pensamiento colectivo, el pensamiento cooperativo, empieza a utilizar lógicas que vienen de ese nuevo territorio de juego para poder crear, para poder exhibir o para poder distribuir. Esto avanza hacia adelante, o sea que tengo que ir mucho más rápido. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales en Barcelona hace 6 años se creó el primer Festival de Cine en Creative Commons, el BCCN. El segundo año ya éramos más gente, el tercero más, cuarto más. Y es un festival que quiere poner sobre la mesa un escaparate de visibilización de gente que en el sector del audiovisual o del cine ya está trabajando en clave positiva con Internet y para Internet también. Es decir, está intentando saltar la valla de lo que siempre nos hemos encontrado por decir algo, Internet, si lo utilizas mal, piratería. Si pirateas, estás destruyendo, es decir, construir en positivo, saltándose ya tópicos que seguramente tenemos que ir quitando esa capa que es muy superficial y mirar un poco más en el fondo. En este festival, que llevamos 6 años en Barcelona y fue pionero en el mundo, no había otro igual, y de hecho ha sido... Lo voy a seguir explicando aquí. De hecho ha sido la matriz de una red de festivales que luego se han ido reproduciendo por todo el mundo. Al final, todo esto va de compartir la cultura. Todo esto va de que Internet tiene una regla básica, una regla muy importante, que se inventó para comunicar 2 nodos y para transmitir información de un nodo al otro, y eso choca frontalmente con el sistema pre-Internet,
porque el sistema pre-internet nos decía, entre un nodo emisor y un nodo receptor hay que pagar una entrada, por ejemplo. Necesitas un dinero para acceder a la cultura, necesitas un dinero para comprar un disco, necesitas un dinero para ir a un cine. En cambio, en Internet, ese dinero no tiene por qué pagarlo el usuario solamente en ese acceso a la cultura. Se tienen que inventar nuevos modelos, seguramente muchos modelos diferentes, de darle la vuelta a ese calcetín y hacer viable la creación y la generación de cultura dignamente remunerada, evidentemente, por los profesionales, pero saltándose también esos corsés que nos es muy difícil hoy en día todavía sacarnos de encima, o esas mochilas pesadas de herencias del siglo XX, porque, como he dicho antes, es un cambio que es lento y que no va lo tan ágil como nos gustaría a los que intentamos poner sobre la mesa propuestas positivas y de visibilización de gente que ya está trabajando en esa línea y que no solo con el Festival de Barcelona, en Zaragoza, por ejemplo, hemos podido arrancar otro festival de narrativas de cine que ya surgen desde el pensamiento en red o desde el pensamiento o narrativas de cine que están destinadas exclusivamente a la red ya no son películas que vayan a un cine, opten a ir a un cine, sino que son películas que optan a que se vean mucho y cuanto más mejor a través de los ordenadores o los iPads. Pero no solo por un hecho de máxima visibilidad, sino por un hecho de utilizar las herramientas de ese nuevo terreno de juego, maximizarlas con unos objetivos. Si además esos objetivos son sociales, que es donde ya se sitúa mi otra pata de interés, entonces abrimos otro debate, claro. Pues es un poco, me trae a la mente un poco la revolución industrial, ¿no? Cuando pasó la revolución industrial hubo un gran remesón en la sociedad en todas sus esferas y claro que habían muchos tiras y aflojas entre diferentes sectores. Quizás estamos en medio de una revolución tan grande como la industrial. Sin duda. No, yo también he dicho sin duda demasiado rápido, igual aparecerá algún historiadora en el fondo de la sala que me dirá papanatas, pero yo así lo vivo, o sea, yo lo percibo. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay sectores dentro de la sociedad, el sector activista, por ejemplo, el sector hacker, digamos, o sea, hay sectores que tienen mucho más claro que ese cambio va a llegar o ha llegado ya y viven así de esa manera, pero la sociedad general me parece que todavía nos falta madurar mucho la importancia de este cambio, la importancia de Internet en nuestras vidas y la importancia de Internet a nivel transversal en todas las disciplinas. Quizás somos conscientes de la importancia de Internet, pero no hemos adaptado las estructuras a esos cambios, porque hoy en la televisión salió que el gran problema de la piratería, España como uno de los países de mayor piratería del mundo, quizás será que aún nos falta adaptar las maneras de remuneración para los artistas y creadores y productores de contenidos. ¿Qué crees? Totalmente. El discurso nosotros cuando empezamos el primer año del festival aquí en Barcelona, del primero, el segundo, el tercero, los primeros años de BCCN, Barcelona Creative Commons Film Festival, siempre hemos tenido una vocación de llegar a la máxima audiencia posible, no quedarnos en un círculo reducido de activistas, sino llegar a la audiencia, porque al final es cine, son películas que está muy bien que las podamos ver. Lo que pasa es que replantean ciertas cosas, ya sea desde lo que está detrás de la película o lo que se ve en ella. Y el mismo director siempre, que ya ha decidido que esto es libre. Y siempre hemos tenido la pregunta o la duda, legítima supongo, de alguien que llega al tema un poco de lejos o de alguien que tiene intereses implicados, de si esto es fomentar piratería o si esto siempre nos ha salido el tema de la piratería. La respuesta es muy sencilla. La piratería, yo lo veo así, es una opinión personal, no es una causa de nada, es una consecuencia de que, como dices tú, no hay una oferta, no hay una estructura detrás lógica y coherente al medio y que además lo que tenemos que saber es que lo que es este momento tenemos que aprovechar es que esa lógica y esa estructura coherente no solo la marquen las grandes empresas, sino que la marquemos lo que nos vaya bien a la mayoría de la ciudadanía. Y la pregunta es, yo sé que es difícil, no sé, me imagino que es difícil de contestar, ¿cómo lograr que los creadores y los músicos y los que hacen audiovisuales y los compositores y esta gente esté remunerada? Pues es la segunda gran pregunta que nos ha llegado siempre y sí que hay que entender una cosa, creo, o así lo hemos vivido nosotros, que nos han llegado muchísimos trabajos y hemos aprendido muchísimo de cada uno de ellos. Es que no hay un trabajo igual que el otro. Es decir, la industria, por lo general la industria del cine, nos ha exigido, nos ha pedido siempre cuál es la alternativa. Hemos incluso reunidos con gente de la industria diciendo, bueno, si me dices qué tengo que hacer, pues invierto y lo hago. Lo que pasa es que la manera de pensar única y el modelo prácticamente muy conocido, muy trabajado y muy establecido del siglo XX, casi modelo único de producción cultural, no va a funcionar seguramente nunca más, porque
Internet lo que hace precisamente es democratizar las herramientas, explota todo, literalmente, y a partir de ahí lo que hay es gente que modela, ensaya micromodelos que les pueden funcionar bien para un determinado caso en un determinado contexto, pero no va a haber con otro tipo de ganancias, no necesariamente el dinero, también puede haber ganancias en promoción. A mí lo que me interesa es cuando la gente entiende realmente como me vuelvo a repetir, ese terreno de juego nuevo en el que estamos viviendo y te das cuenta que no solo tenemos por qué buscar dinero en la vida, obviamente tenemos que comer y tenemos que vivir dignamente de lo que hacemos, pero puede haber otras muchas ganancias de cooperación, muchas ganancias de aprendizaje, de crecimiento, que se potencian por este nuevo territorio en el que estamos jugando. Cuéntanos un poco brevemente sobre el proyecto de los parques. Por ejemplo, es uno de los, en esta dualidad, como nos podría decir Gustavo, el cerebro creo que tiene dos partes, a lo mejor en realidad tiene 20 y yo solo sé que tiene dos partes. Una parte de mi cerebro está destinada, digamos, a esta creación de festivales o de festival que visibiliza estos ejemplos de gente que está trabajando en positivo. La otra es de ensayar. De todo lo que aprendemos en esos festivales lo intentamos ensayar en ejemplos reales con una clara vocación de incidencia social, digamos, de cambio social. Uno de estos ejemplos es Parccelona, por ejemplo, que es un proyecto que hemos trabajado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que es intentar llegar a esos jóvenes, y ahora aquí me voy al territorio de Esther, esos jóvenes que en este caso son jóvenes en riesgo de exclusión social y que están viviendo prácticamente en los parques, en algunos parques de Barcelona, porque sus hogares o su nivel de integración en la sociedad es muy bajo, entonces pues se recluyen en parques públicos. ¿Qué hacemos con este proyecto? Y alguien nos dirá, esto no es cine. Bueno, nosotros creemos que es cine del siglo XXI. Lo que hacemos con este proyecto es simplemente ir a ellos, establecer links de confianza, digamos, y con sus herramientas, que son WhatsApp, Facebook, micrófonos, WhatsApp, Facebook y básicamente herramientas digitales que ellos están manejando, darles una ventana de autorrepresentación. Es decir, que ellos puedan en Internet, creando una interfaz, digamos, que ellos puedan narrar sus vidas, narrar sus preocupaciones, que ellos puedan narrar qué les importa, qué no les importa, por qué son de una manera, por qué no son de otra. Ser vistos por la sociedad. Exacto, ser vistos de la sociedad, que normalmente la sociedad estigmatiza a ciertos colectivos y además les otorga unos clichés que nunca ellos tienen posibilidad de respuesta porque el poder normalmente no está en sus manos, el poder de comunicación no está en sus manos. Bueno, pues este es un ejemplo, por ejemplo, que intentamos desde unas ciertas, le llamamos narrativas digitales, es decir, cómo explicar historias a través de las herramientas digitales que tenemos hoy en día. Creemos ver, hay gente que le llama web documental, documental interactivo, como se quiera ver, creemos ver que es el territorio bueno, uno de los territorios de futuro muy vivo y muy esperanzador que tiene el cine hoy en día, o que tiene la narración de historias hoy en día. Para mí, yo soy muy optimista. La gente me dice, bueno, claro, es que hay un cierto pesimismo en el ambiente, sobre todo la gente que trabaja directamente en la industria del cine. Lo que pasa es que creo que tenemos que saltar muchas barreras, muchos prejuicios. Cambiar el paradigma. Sí, he hablado muchas veces de cambiar el paradigma, tenemos que saltarnos muchos prejuicios para saber ver las cosas tremendamente positivas que tiene la red y que tiene el compartir. Y aquí en la red, perdón que te interrumpa, pero es que en la red te hacen preguntas y dicen, ¿qué opinas de usar el Internet como una herramienta de expansión masiva? Sí, de expansión masiva. Bueno, antes Esther ha dicho que su escuela era una herramienta de construcción, de cohesión social masivo. Yo, oye, si es masivo y es positivo, lo que sea masivo, me parece bien. Si ese masivo es destructivo, bueno, entonces igual hablemos. Pero sí, está claro que Internet puede maximizar. No quiere decir que lo haga de facto. Hay una frase que me encanta, que es que en Internet, la gente piensa que en Internet todo el mundo te ve, pero en realidad nadie te está mirando. Tienes que saber hacerte ver, tienes que saber ser interesante, proponer cosas realmente interesantes. Ahora bien, es cierto que es una herramienta que si la utilizas en esas lógicas puede llegar a ser global. Todo eso es muy difícil de asimilar en pocos años y estamos intentando hacerlo y bueno, van saliendo ejemplos, haciendo bullets de gente que intenta... Estamos en medio del huracán, yo creo que es muy difícil como ver fuera. Y dando los primeros pasos de un bebé, que es el bebé de la era digital, que realmente vivimos en ella y vamos a seguir viviendo en ella, pero es excitante también estar en esos primeros Alguien pasos. incluso aquí dice, que es más que un comentario que una pregunta, dice que está de acuerdo contigo, de que el estudio online es impersonal, pero que ha visto que, fíjate, la educación, desde utilizar los medios online, pero que ha visto que para su sorpresa es muy grato
el trabajo cooperativo a través de Internet. Fíjate, incluso mismo en la educación, cómo Internet nos abre puertas para conectarnos con tener un maestro que yo quise tener siempre viviendo en Colombia, tener aquel maestro en Italia, pero hoy lo puedo tener, no necesito viajar, no necesito… Es decir, todas las posibilidades que da para el intercambio gratuito también de muchas veces de sí, a mí contenidos. una cosa que me encanta del movimiento de la cultura libre, digamos que nuestro festival se enmarca en esa esencia, que es el movimiento de la cultura libre plantea por qué no podemos crear una sociedad donde el acceso a la cultura no sea un intercambio monetario, solamente sea de facto. Es decir, igual que hay servicios públicos como podría ser el agua, pues la cultura, entendida en toda la máxima amplitud, debería poder ser algo que construye a las sociedades sin tener que entrar en unas lógicas estrictamente o solo de mercado. Ahí Internet nos ha abierto esa posibilidad. Si sabemos jugar ese terreno y si sabemos presionar, porque Internet, por ejemplo, están a 2 días de plantearnos Internet a 2 velocidades, por ejemplo, están a 2 días de plantearnos toda una serie de matices, con las leyes absurdas que nos hacen de propiedad intelectual y demás, toda una serie de matices para seguir, digamos… Controlando. Sí, todavía no dejando ir, pero si sabemos jugar en ese terreno y teniendo clara que lo ideal es lo mejor para la mayoría de la ciudadanía, es decir, lo ideal es lo que nos vaya bien a los ciudadanos, hay muchísimas posibilidades muy positivas para la humanidad. La pregunta que me sale a mí, y ya me sale el músico que llevo dentro, es ¿cómo voy a vivir yo como músico? Y yo supongo que el escritor pensará lo mismo. Si la gente espera que todo lo que yo haga sea gratis, ¿cómo pago mi alquiler? Bueno, es que nunca nada es gratis en Internet en realidad, ¿eh? Estamos pagando unas cuotas de Internet a unas empresas que nos sirven ese servicio, que además España es cierto que es líder en piratería, también es cierto que tiene el Internet más caro y de peor calidad de toda Europa. Hay que poner todo sobre la mesa. No es que de repente todo vaya a ser gratis y estemos en un mundo feliz, pero sí que tenemos la obligación de analizar en el momento que estamos viviendo o hacia dónde estamos yendo, quiénes son, por ejemplo, los nuevos intermediarios. Los nuevos intermediarios, la gente que las grandes empresas que están enriqueciendo muchísimo con el hecho de que se cree cultura y se comparta. Bueno, pues a esa gente hay que poder también exigirles algo para que aporten para esos autores y autoras que intentan generar ese contenido. Hay que analizar un poquito, hay que ir un poco también más allá. Pienso yo que como músico, como creador, se exige de mí adaptarme a los nuevos tiempos y tener unas nuevas herramientas que hagan que yo, de alguna manera, me gane la vida con mi arte, pero de manera diferente a la anterior, es decir, desarrollar nuevas herramientas que deben venir desde las instituciones educativas. En fin, aquí podemos hablar hasta mañana, pero se nos ha acabado el tiempo. Y mil gracias, Andreu, por compartir con nosotros tu trabajo. Invito a la gente a que vea tu web y los diversos documentales que has hecho. Y ahora, bueno, mil gracias. Invito a los otros invitados de esta noche para un momento de… Muy bien, pues esta noche ha sido una noche de networking, de redes. ¿Qué opina el doctor Gustavo Deco? Hablando del cerebro y sus redes. No solo del cerebro, la verdad, escuchando a los demás conferenciantes, la verdad que es apasionante y estoy cada vez más convencido de que realmente network no es solo bueno para el cerebro y para las tomas de decisiones, sino sobre todo para la sociedad y para la transmisión de la cultura. Tú decías algo, que el cerebro nuestro por la mañana no es el mismo de la tarde, porque se han generado ya nuevas avenidas. Hay plasticidad masiva y por lo tanto realmente, a ver, estábamos convencidos hace unos años de que había plasticidad, está claro, todo el mundo aprende a tocar un instrumento, a danzar, a escribir, etcétera, con lo cual no había duda de que aprendemos. Lo que no sabíamos era que la plasticidad esa era de tan corto plazo. Y hoy en día sabemos, porque se ha detectado, y hay evidencias empíricas irrefutables, que la plasticidad se da en cuestión de horas. Con lo cual, lo que hago durante el día tiene consecuencias esa misma noche. Imagina lo que pasa con los chicos que hacen el documental aquel, en el parque, lo que hacen en Chanfrà, cómo el impacto que tienen las vidas de esas personas en sus cerebros. Enorme. Bueno, y de hecho, los niños, o sea, los primeros años de vida
son fundamentales. Y hay muchos casos de niños que han pasado traumas o problemas muy graves cuando han sido bebés, o por maltrato, o por dejadez o falta de afecto, y luego eso, desde el punto de vista de evolución cognitiva, eso tiene unas consecuencias, las tiene, y a veces son patologías incluso, ¿no? Yo también digo que hay algunos problemas que tenemos algunos ciudadanos que yo les llamo sociopatías. Claro. Que pienso que si hubiéramos estado en contextos amables del bien común, que hablaba Andreu hace un momento, ¿no? Él ha dicho una cosa que para mí es básica, ¿no? Que es, ¿qué es lo que nos interesa a todos? No a los 4 que cabrían en un autobús, que son los millonarios, a todos, a toda la sociedad. ¿Dónde está el bienestar social? ¿Está en tener mucho dinero? ¿Está en tener las necesidades mínimas cubiertas para, como dice Juan Carlos Tedesco, tener el nivel de educabilidad para poder acceder a la cultura? A mí me gusta mucho un economista que se llama Christian Felber, que tiene una teoría de la economía del bien común, y él se enmarca precisamente en las constituciones. Y dice que las constituciones lo que piden es el bienestar. Pues, ¿cómo mide el mercado el bienestar? A mí, ¿qué información me da la Telefónica, o Gas Natural, o Repsol, si me dice que ha ganado, no sé cuánto, 30 millones de billones de dólares? ¿Me dice que trata bien a las mujeres en su empresa? ¿Me dice que tiene conciliación familiar? ¿Me dice que no me da esos datos? Pues esos indicadores no me interesan. Quiero indicadores de la Repsol que me diga que la gente que trabaja está bien. Claro, pero entonces se necesita formar a ciudadanos conscientes de unos ciertos valores, que es lo que estáis haciendo desde Chanfra. Por eso los círculos pequeños de poder no nos quieren soltar. Pero es que es así, en realidad. Es decir, venimos de un mundo que está... Bueno, estamos en un mundo gobernado por muy poquitos. La potencia de entender que las herramientas que tenemos hoy en día, además que las tenemos ya de comunicación, de relacionarnos, de trabajar conjuntamente con un objetivo común, por ejemplo, es tan grande esa potencia que evidentemente lo que no se quiere desde el poder es que se utilice o que se pueda utilizar bien. Por ejemplo, ahora hablamos yo quiero indicadores de Repsol que me dice que es una empresa socialmente responsable, digamos. La ciudadanía ya sabe que puede exigir eso hoy en día. Y si no, tienes una opción que es la opción de las redes sociales. El cambio legítimo a otra compañía que sí que te dé esos indicadores y esa transparencia. Pero eso no era tan evidente pre-internet, digamos. No era evidente que podíamos exigir o que hay nuevas palabras, hay nuevos conceptos que evidentemente siempre han existido, pero seguramente más solo en un círculo muy activista, no a nivel masivo, y ahora van calando. Y eso es positivo. Eso seguramente para la sociedad es muy positivo, que vayan calando ciertos comportamientos, ciertas lógicas inherentes a un medio en el cual nos relacionamos, como es el medio digital. Es positivo, si son positivas para la mayoría, es positivo que lo adaptemos y que nuestro cerebro día a día, hora a hora, vaya asimilándolo, y cuanto antes lo asimilemos la gran mayoría, pues mejor, más fácil vamos a poder construir nuevas realidades o forzar a otras realidades previas, digamos, a que se construyan de la manera que nos va bien a la mayoría. Gustavo, sería muy interesante estudiar cómo afecta al cerebro el poder. De hecho, estamos en un espacio alternativo hoy. Este espacio, Hay Cataluña es un espacio alternativo a los espacios de poder de alguna manera, porque no pertenecemos a ninguna gran televisión, ni no estamos por internet. No, y es una iniciativa, no sé si lo he dicho al entrar, no sé si lo he dicho, pero lo quería decir, que es una iniciativa que lo que me encanta, aparte de la pluralidad de la propuesta, que me parece fascinante, muy acertada, es que se basa en el compartir, que es la gran, para mí, lo que nos pone sobre la mesa Internet, que el compartir es bueno. Incluso te diría más, nosotros abogamos siempre que copiar es bueno, nadie inventa nada de cero, todo el mundo copia de otros. Tenemos que hacer apología porque hay conceptos que no están mal, que los repensemos si son positivos o no para la sociedad. Y este encuentro se basa en el compartir experiencias culturales, profesionales, científicas, lo que sea, y eso construye.
esa red, luego se construye personas Copiar es mejores. estupendo. Yo les digo a los chicos, ¿copiar es malo? Dicen, sí. Digo, ¿así? ¿Y tú cómo aprendiste a andar? Ah, copiando. Y acaba un rato y dicen, quizá lo que es malo es hacer trampa, ¿no? Pues aquí podríamos seguir conversando toda la noche porque sois personas, bueno, muy interesantes, inspiradoras, pero creo que a mí me ha quedado una cosa, como quizá también por deformación profesional, del canto coral como metáfora y también como casi un reflejo de lo que estamos viendo desde el cerebro, con nuevas conexiones que se hacen, que funcionan al mismo tiempo, el canto coral allí de las personas que unidas hacen desde los documentales y construyen una nueva identidad colectiva. Es decir, el grupo, la colectividad, el concepto coral, yo creo que es como un leitmotiv. Network y coral. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los asistentes a nuestro primer programa de la segunda temporada de iCatalunya. Thank you to everybody, to all our followers, and we hope you are with us in our next program that will be on April the 21st. So thank you very much and see you later. Que és un logro molt gran per nosaltres i estem molt contents. Welcome to everybody, all our followers around the world. Welcome to the Library of Catalunya, the National Library of Catalunya, an institution that is this year arriving to its 100 years of existence. And we are extremely happy today because we are starting our second season of encounters with creators who live and work in Catalonia. Tonight we have 3 creators who are, as always, very interesting. Our first creator is Gustavo Deco, Dr. Gustavo Deco, who is a researcher of the brain and the director of the Center for Brain and Cognition at the University of Pompeu Fabra. We also have Esther Bonal, the director of Chanfra, a school of arts who uses arts as a way to integrate social integration tool. And we have Andreu Mexide, a documentalist and an architect who is the director of the Creative Commons Festival in Barcelona. So welcome to everybody, welcome to Catalunya, to people who are around the world. And the first guest tonight is Dr. Gustavo Deco. Welcome. Yeah, thank you, Patricia, for the invitation and for the introduction, and of course for organizing this. I think it's a really amazing and exciting event. So as Patricia already mentioned, my main field of interest is neuroscience. I am working at the University Pompeu Fabra at the lab of the Center of Brain and Cognition. And in particularly, what the main question in neuroscience, as you can imagine, is try to understand the brain. So this is a very broad question, but we are trying to follow the scientific way of trying to answer that question and to be so concrete and specific as possible. So in particular, in my case, I am leading one of the labs there, which is the lab of theoretical and computational neuroscience. So meaning that our approach and our methodology for trying to understand what the brain is doing is more theoretical. So what we are trying is to understand the underlying phenomenology of a specific brain function and trying to
discover in which way or which mechanisms underline those specific brain functions. So at the end of the day, what we are trying to answer is in which way the brain encode, process, and compute very specific and different type of information. So let me, perhaps just to be more specific, try to give you an example so that you get a kind of more pedestrian type of feeling or flavor of what we are speaking about. So for example, one of a very typical type of function, which is very interesting because it's absolutely essential for our survival, and we are applying as human or as animals, really practically in every second of our life, is the decision making. So we are trying to understand in which way the brain, our brain, are making different decisions. I mean, it sounds like trivial, but you can imagine that it's a question that's even before the neuroscience time and before the Galilean style of making science was trying to answer by different type of philosophy. For example, just very trivial and without going into the deep, I mean, in which way we do a decision. It's just in a random way. So I just take a stochastic random decision, or we are trying, for example, to make a decision by using our rationality, by being optimal in some sense. So we don't know the answer. And we are trying to understand in which way we compute that particular decision and how this is computed in our particular hardware. So how we compute this in the brain with neurons, synapses, with biophysics and chemistry. So for example, Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vosaltres en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit comencem la segona temporada de trobades amb creadors a la Biblioteca de Catalunya, un espai dedicat a la preservació del patrimoni cultural català, que cumple aquest any 100 anys de vida. També estem celebrant el començament de la segona temporada. We are trying to study very specific type of decision making, very simple type of decision making, what we call nowadays perceptual decisions. Perceptual decision is, as I said, we apply this every second. For example, I try to decide in which way I will walk. So it's clear that I will try to walk in the direction of a door and trying to avoid different obstacles. So actually, it's are very simple type of decisions. So, and nowadays we have the possibility to describe the phenomenology of the brain associated with these different, or made during the process of making that decision. For example, if I try to decide or to discriminate between two faces, then I can observe the behavior of that particular person during the discrimination. For example, I can evaluate the reaction times, I can evaluate how good they are. Is the reaction times always the same, even in the case of a simple decision, of an irrelevant decision, or it's different when the decision is much harder or it's much more relevant? How good I am. I am always equally good? Well, I think as humans we are very much aware that we are not always equally good because we do a lot of errors. But we are trying to answer that, I mean, of course, from a scientific point of view.